los tiempos de años pasados, de fases de la historia pasada que incluso nuestros abuelos nos contaban por allá, de noches dantescas, de sitios del terror, de una experiencia humana que no debe repetirse en Colombia, en donde la palabra democracia quizás era apenas un sueño y donde la cotidianidad era la violación permanente de derechos fundamentales. Esos tiempos ojalá hayan pasado definitivamente. La fuerza pública de hoy rinde sus banderas solo ante la palabra democracia y ante la palabra derechos, ante la palabra dignidad y ojalá ante la palabra paz. Porque este es otro aspecto estratégico de lo que hemos discutido y construido incluso colectivamente en las reuniones que tienen que ver con la construcción de la política pública. Indudablemente, los actuales rivales de la soberanía nacional, de la tranquilidad nacional, de la tranquilidad de la ciudadanía, están cambiando. Sufren metamorfosis desde hace un tiempo para acá. Y hay que comprender bien esas transformaciones, en mi opinión, para poder acertar en la política pública de seguridad en los próximos meses y años. El narcotráfico, que es el principal rival de la tranquilidad nacional, por su capacidad de desestabilización, de cooptación corrupta de secciones del Estado, de barbaries que desencadena en muchos territorios de Colombia, que hace que la Constitución de Colombia realmente no se esté aplicando en todo el territorio nacional, que en muchas partes existan una especie de dictaduras totalitarias de facto. Ese narcotráfico está cambiando las formas, no es lo mismo que antes. Hoy podemos hablar de multinacionales del narcotráfico. No son los grupos que se criaban por allá en los barrios populares de nuestras grandes ciudades tratando de acortar las distancias sociales de la manera más rápida, que habían crecido por métodos de barbarie y que quizás aprovechaban gracias a su astucia los espacios vacíos que dejaban las seguridades para entregar algún alijo dentro de los Estados Unidos. Ese mundo hace tiempos cambió. Hoy lo que tenemos son poderosísimas organizaciones multinacionales. Se sorprendían algunos periodistas porque ayer en el Tarra, en el Catatumbo, decía que los dólares de la cocaína ya no estaban entrando en Colombia y que eso explicaba parte de la tasa de cambio que tenemos. Colombia entraban 15.000 millones de dólares al año. Era casi el doble de las exportaciones del carbón, dicen los expertos, porque esas medidas exactamente no se pueden medir por lo secretas, por lo clandestinas, por lo oscuras que son. 15.000 millones de dólares no es cualquier partida y obviamente afecta los mercados cambiarios, porque esos dólares llegaban muchísimas veces en efectivo a Colombia. Circulaban por ahí entre las economías ilegales y pasaban indudablemente, y a eso se le conoce como el lavado de activos, a las economías legales. Ese mundo también está cambiando sustancialmente. Los dueños del narcotráfico empiezan a ser otros. Y sus estilos, sus prácticas gerenciales, entre comillas, empiezan a ser otras. Y por tanto la capacidad del Estado tiene que adaptarse y transformarse para poder combatir esa nueva realidad. Estamos ante multinacionales del crimen, con relaciones en Uruguay y en Paraguay y en la Argentina y en Chile y en México y en los Estados Unidos, indudablemente en Venezuela y en Brasil y en el Ecuador y en Centroamérica y en las islas del Caribe. La violencia que ha crecido en las ciudades, en los territorios,
de muchos de nuestros países americanos tiene que ver con esta nueva realidad. No solamente son las rutas por las que pasa la cocaína prohibida en los Estados Unidos y en Europa, sino tiene que ver con unas organizaciones cada vez más capaces para matar, para ser bárbaros, para controlar territorios e incluso para controlar estados. La situación de Haití tiene que ver con esto que estoy diciendo. La situación en varias regiones de México, en varias regiones de países centroamericanos, la situación en varias de nuestras regiones, incluso la situación que se padece en Ecuador, cuando Ecuador era un remanso de paz y hoy pareciera a muchas de nuestras épocas más aciagas, etcétera, son situaciones que tienen que ver con una nueva realidad del crimen, de su poder. Perseguir ese crimen, entonces, no es un asunto exclusivamente de fusiles, no es un asunto exclusivamente de ejércitos o de agentes de policía. Si el crimen ha pasado completamente en su organización las fronteras, las nuevas organizaciones estatales, multilaterales, para combatirlo tienen que ver más con el cerebro y las matemáticas, con la inteligencia, que con la fuerza pura militar. Nuevas capacidades son absolutamente necesarias. Decía alguna senadora, y entonces, ¿para dónde se van los dólares de la cocaína que se produce en Colombia? Pues al sistema financiero internacional. Circula por el mundo a la velocidad de la luz, se camufla, utiliza los paraísos fiscales, utiliza las competencias y las divisiones internacionales. Por ejemplo, compra armas en el África para que secciones armadas de los muchísimos grupos armados que luchan entre sí en el África subsahariana permitan el paso de la cocaína hasta el África. Por ejemplo, se mezclan en los éxodos las de el pueblo negro del África que trata de pasar el Mediterráneo tratando de encontrar agua y comida en la Europa y muchas veces muere ahogado en el mar Mediterráneo, o el éxodo que se da en Centroamérica y en Suramérica y que cruza el tapón del Darién y que intenta atravesar a pesar de las murallas el río Bravo. Por allí van las nuevas organizaciones controlando personas, esclavizando mujeres, colocando a los niños en trabajo esclavo, llevando a las personas, hombres, hacia ser reclutas de las nuevas organizaciones porque no tienen otra alternativa que acoger. Por ejemplo, se van a China y compran mercancías por centenares de contenedores y las traen en forma de contrabando, atravesando los océanos más grandes del planeta y pasando comprando funcionarios en todos los estados, incluido el de Colombia, para arruinar las industrias nacionales y volver ese tipo de alijos dinero en efectivo. Ese tipo de organización que se mueve a escala planetaria no se detiene con un fusil, se detiene con inteligencia humana, se detiene fortaleciendo unos instrumentos los cuales deben ser prioridad hoy de la política de seguridad de este gobierno. El fortalecimiento de las inteligencias entonces aquí es fundamental. Necesitamos expertos y expertas en redes, en examen de la nube, expertos en la información abultada que hoy aparece en las redes mismas del Internet a través de la escala mundial, expertos en idiomas, expertos en cálculo, expertos en las finanzas internacionales, expertos en el derecho que cobija los sistemas financieros del mundo. Necesitamos una capacidad de inteligencia muchísimo mayor que la que tenemos para combatir el verdadero rival de la tranquilidad ciudadana de Colombia. Porque Colombia ya no es el país en donde casi que se encapsulaba la mafia de la cocaína. Hace tiempos dejó de ser colombiana.
hace mucho que se convirtió en americana y está en el proceso de convertirse en global. ¿A nosotros qué nos deja? La muerte, la barbarie. No llega los dineros como antaño. Por eso es que en muchas regiones de Colombia a los campesinos ya no les compran la pasta de coca, porque ese mismo criterio gerencial nuevo de los nuevos dueños del narcotráfico ya no necesita del campesinado. Ya se puede apropiar de grandes extensiones de tierra en Colombia para sembrar por centenares de hectáreas la hoja de coca. Incluso ya puede reemplazar la misma hoja de coca. Los cambios que se están sufriendo a escala americana implican una articulación entonces de fuerzas públicas y de estados a nivel americano. Lo he mencionado muchas veces sin que nosotros podamos controlar, pero implica un cambio de la política internacional sobre las drogas. No es sobre el campesino en donde debe recaer el esfuerzo. No es incluso en los campos de combate que hoy tenemos, llenos de muchachos que reclutan porque no hay otras alternativas en donde hay que centrar el esfuerzo. En matarnos entre nosotros mismos no vamos a resolver el problema. Otros ni siquiera han invertido el 5% de los enormes recursos que dedican en la guerra contra las drogas a prevenir el consumo. Hay cerca de 80 millones de personas que consumen sustancias en Europa y hay cerca de 40 millones en los Estados Unidos, quizás cifras mal contadas, porque ¿quién puede saber la cifra exacta? Es decir, un mercado de 130 millones aproximadamente de personas con capacidad de pago por lo menos muy superior a la nuestra, que están dispuestas a comprar todos los días. Muchas de ellas enfermas por la adicción, por unos sistemas sociales que no permiten defender al individuo de esa nueva esclavitud que es la adicción y que es una enfermedad que se debe a la falta de afectos, a la falta de intensidad en la vida. Y ese mercado, mientras exista, nos hará matar a los latinoamericanos. Ya va 1 millón de muertos. Y si pasaran otros 50 años hacia adelante, cuando muchos de aquí no estemos, pero siguiéramos con la misma política, aparecería otro 1 millón de muertos, sin que ceda ni un centímetro el consumo de drogas en el mundo. ¿Para qué? No reconocer que ha fracasado una política y que tenemos que usar otros instrumentos que tienen que ver no con que las drogas se liberen, como dicen las malas lenguas por allí, sino que tiene que ver con que la política de prevención lleve los consumos a una tendencia que lo iguale casi a cero, que las transformaciones de las sociedades protejan tanto a su juventud, que éstas no sientan la necesidad del escape y de las esclavitudes, que esos 130 millones se conviertan en 10 años en 50 y en 20 años en 10 y vaya desapareciendo ese tipo de consumos, como lo notamos en muchas partes de Colombia respecto al consumo del cigarrillo. No por razones morales, sino por simple conciencia ciudadana del buen vivir y de la salud pública. Son medidas de salud pública que en donde se consume no se toman, y que entonces al no tomarse se relega la responsabilidad en países pobres y productores que terminan autodestruyéndose como sociedades. La inteligencia indudablemente es un instrumento que tenemos que fortalecer aquí en Colombia. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias.
y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.